Jacqueline Talavera Nava, licenciada en Derecho de la Universidad La Salle Campus Morelia y licenciada en Contabilidad del Instituto Tecnológico de Morelia. Curso la materia de Tratados Internacionales en Materia Tributaria 1 en la Universidad de las Américas Puebla, impartida por el Dr. Armando Pamplona Hernández. Se nos plantea el caso de una empresa que solicita asesoría legal para interponer un medio de defensa, al considerar la inconstitucionalidad de una resolución mediante la cual la autoridad fiscal determinó un crédito fiscal derivado de un ingreso acumulable por concepto de precios de transferencia, en la que aplicó, con fundamento en el artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cualquiera de los métodos relacionados. Para los efectos de los artículos 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos, utilidades de operaciones, activos y pasivos se determinan con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Comenzaré por definir los precios de transferencia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, los define como los precios por los cuales una empresa transfiere bienes materiales o propiedad intangible o presta servicios a una empresa asociada. Así, dos empresas que están asociadas, si una de ellas participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de la otra, o si las mismas personas participan directa o indirectamente en la administración, control o capital de ambas empresas. Los contribuyentes son las partes relacionadas y estas pueden ser personas físicas, personas morales, tanto residentes en el país como en el extranjero, establecimientos permanentes y los fideicomisos. La Ley del Impuesto sobre la Renta regula a las empresas multinacionales en los artículos 215 a 217. Es una obligación para las empresas que realicen este tipo de giros determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Artículo 86, fracción 15 y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para lo cual aplicarán los métodos establecidos en el artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el orden establecido. Precio comparable no controlado, precio de reventa, costo adicionado, partición de utilidades, residual de partición de utilidades o el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. De acuerdo con la OCDE y la Ley del Impuesto sobre la Renta, el precio comparable no controlado tiene preferencia en su aplicación sobre los demás métodos. Son ingresos acumulables de conformidad con el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otros, la utilidad de los ingresos en efectivo, bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo que obtengan las personas morales residentes en el país, incluidos los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. De conformidad con el artículo 116 y 125 del Código Fiscal de la Federación, contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación previo al juicio de nulidad. El recurso de revocación se presentará ante la autoridad competente, en razón del domicilio del contribuyente o ante la autoridad que lo emitió, solicitando se deje sin efectos dicha resolución. Y contra la resolución que recaiga al recurso se podrá impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, solicitando se declare la nulidad por las causales del artículo 51, fracción segunda y cuarta de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo Contencioso. En el caso que nos ocupa, la autoridad de manera presuntiva determina los ingresos sin tener las bases correctas. Por otro lado, el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es la disposición que establece el mecanismo para que un contribuyente en México pueda recuperar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, ya sea de manera directa o indirecta, siempre y cuando se trate de ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, se podrán acreditar. Cuando el impuesto pagado en el extranjero haya sido reconocido como un impuesto comprendido dentro de un tratado para evitar la doble tributación que México tenga en vigor, el acreditamiento será procedente. No procede el pago del impuesto sobre la renta en el país, ni un crédito fiscal por dichos ingresos, como la autoridad fiscal lo pretende en este caso, aunque sea aplicando el artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La resolución se impugna, siendo ilegal esta, y no está debidamente fundamentada y motivada, como lo establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, al determinar un crédito fiscal improcedente. De acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, los impuestos deben ser destinados al gasto público, ser equitativos y proporcionales y que se encuentren establecidos en la ley.
por lo que el pago del impuesto, calculado conforme al artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en este caso no procede. Viola las garantías consagradas en la Constitución de la proporcionalidad y la equidad. Además, se advierte que la autoridad viola los derechos humanos de la empresa, consagrados en el artículo 1 de la Constitución. Recordemos que las obligaciones internacionales derivadas de la firma de un tratado internacional son determinantes y forman parte de nuestro derecho interno. Un tratado se considera adoptado por México e incorporadas sus normas al derecho interno cuando el presidente lo celebra con potencias extranjeras, lo aprueba el Senado y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Artículos 1, 15, 76 fracción primera, 89 fracción décima, 116, 117 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En base a este último artículo, los tratados internacionales son ley suprema. México tiene vigentes tratados internacionales para evitar la doble tributación, los cuales son obligatorios y están por encima de la Ley del Impuesto sobre la Renta y acordes a la Constitución. Por otra parte, ya como recurso extraordinario, tenemos al amparo, que es reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La doble o múltiple imposición es violatoria de la garantía de capacidad contributiva, por lo que llega a ser una carga fiscal injusta para el contribuyente. Gracias.